Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Una nueva edición del programa Debate y Convergencia acá en la hermosa ciudad de Buenos Aires. El clima caluroso, pesado, húmedo, pero bueno, así pinta el verano. Esperemos que refresque un poco, pero bueno, nos quejamos del frío, nos quejamos del verano, pero está lindo para tomar una cerveza. Siempre digo, una cerveza con un amigo, con una amiga, con quien dé, y compartir un momento de charla, como yo acabo de hacer con mi amigo Alejandro Nató, que es nuestro entrevistado del día de hoy, donde vamos a recorrer varios temitas que nos interesan, le puede interesar a ustedes. Sobre todo hablamos en función del que lo creemos que es el interés de la audiencia, aunque Alejandro es un especialista, doctor en Derecho y además especialista en mediación. Está haciendo un gran trabajo desde la Nación, de una instancia interesantísima de la Nación. Fue también ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires en un momento, así que tiene una experiencia larguísima. Un hombre que ha trabajado y sigue trabajando con mucho ahínco en la resolución de conflictos, conferencias y ha escrito libros sobre esta problemática y recorre Latinoamérica y algunos países del mundo dando charlas y capacitación sobre esta problemática. ¿Cómo estás, Alejandro? Encantado de estar con vos, Osvaldo. Gracias, amigo. Hacía muchos años que no nos veíamos y esto de un programa de radio es un lindo espacio como para reencontrarnos, ¿no? Viste que algunos dicen, es una excusa. Viste que algunos dicen, no somos amigos, se hacen los giles. Sí. Yo digo, son mi amigo, ¿no? Claro, ¿Viste que cuando uno es como, amigo, es amigo para siempre. Claro, se hace como una formal, no lo conocemos, no, somos amigos hace muchos años, como dijimos el día con Valdés, que seguramente, ¿me pasaste el link, Juan? ¿El link del programa? Ahí lo tengo. Así se lo pasamos también a Valdés y a toda la gente para que lo tenga inmediatamente. Eso sí me demora un segundito, porque se lo pego en las redes. Bueno, hoy la verdad que da varios temas de conversación. Veníamos hablando antes sobre distintos aspectos, hablábamos de filosofía, sociología de la política, la situación política. En algunas cosas coincidimos, en otras no importa, así es la vida. Pero bueno, él tiene la difícil tarea a veces de lograr mediar entre conflictos. Bueno, Valdés nos decía que debe mediar en el conflicto de Venezuela, un tema muy complicado. Pero bueno, contanos cuál es tu expertise, qué es lo que haces y qué es lo que te gusta de todo eso, ¿no? Con libertad. Mira, ante todo, hablar de uno es un drama. Es un drama, sí. Bueno. Porque no sabes por dónde empezar y si en verdad no estás haciendo autobombo, ¿no? Pero bueno, son cosas riesgo, que a esta altura de la vida uno dice cuáles son tus pasiones, qué es lo que te mueve el amperímetro, qué es lo que te gusta de la vida. O cuáles son las razones por las cuales haces las cosas que haces. Y yo creo que hay muchas cosas que son identidades que se fueron acumulando. Y esas identidades que se han ido acumulando van generando tu ser. Y es así que yo integré muchas de las cosas que hice en la vida. Trabajé siempre dentro del campo de lo social y en cada uno de los lugares donde fui incorporé lo social. Cuando lo académico, que a mí no me gusta la palabra academia, porque academia hay que decir lejos del pueblo. Cuando lo académico te da algún grado de decir, bueno, tenés que seguir estudiando, porque no hay manera de enseñar sin estudiar. Y yo encontré un camino que para mí era como un camino imaginario a transitar, que tenía que ver con el campo de lo social, pero tenía que ver también con el campo de la gestión de conflictos. Los conflictos como tales, es un mundo. Vos tenés que estudiar conflictología, antropología, sociología. Eso te iba a preguntar. Claro, tenés que abrevar de muchas disciplinas, no hay duda, de muchas disciplinas para poder decir cómo te metes en la dinámica del conflicto, en lo que acontece cuando aparece un conflicto, y más allá de los intereses de las personas que están en juego en el conflicto. ¿Cómo poder tener un buen diagnóstico de situación para tener una buena atención del conflicto? Bueno, todo esto me fue haciendo ruido desde el punto de vista de las motivaciones, y fui estudiando, me fui metiendo y me abrió las puertas de muchas universidades, pero también de trabajar con muchos actores sociales. Me convocan de diferentes lugares para trabajar en los conflictos, pero también para formar actores sociales. Esto lo hago desde las universidades, desde las organizaciones no gubernamentales, desde diferentes lugares gubernamentales también.
y te da cierto grado de conocimiento, no solo de lo que acontece en los territorios, de cómo se visualiza la capacidad que tiene el Estado para asimilar un conflicto, sino también de las razones por las cuales la gente, desde el malestar, genera un conflicto. Y el tema de fondo es que habría que preguntarse qué denotan los conflictos y qué hacer con los conflictos para poder trabajar con ellos. Bueno, todo eso me fue generando un rumbo y yo te decía, me abrió las puertas de muchos países, de muchas universidades. Entonces trabajé en Italia, en España, en Centroamérica, en Norteamérica y así sucesivamente en cada uno de los países de Latinoamérica. La semana que viene me voy a Montevideo a capacitar actores sociales. Tengo actividades permanentes. El otro mes me voy a ir a España porque tengo actividades. Es un tema recurrente la mediación en el mundo. Y lo que pasa es que el mundo fue abriendo de las puertas a esto. Ajá. Y esto se fue haciendo cargo de los conflictos en diferentes lugares. Después están las organizaciones internacionales que trabajan con esto. Para mí algo me preocupa de esto, me inquieta, no es que me preocupa, que no desconozco el esfuerzo que debe significar todo esto, pero cuando hay muy arraigado conceptos ideológicos en un conflicto. Yo leí un libro hace mucho que se llama El ojo del samurái, que es un mediador entre grandes empresas, conflictos irresolutos, que lo resolvía después de un proceso muy complejo de acercamiento y de alejamiento. Cuando hay en un conflicto hay arraigado una concepción ideológica, dado que tenemos un país tan fragmentado ideológicamente, ¿cómo...? Mira, es muy bueno lo que traes porque las democracias están atravesadas por las polarizaciones. Y las polarizaciones son trincheras que se cavan, que se erigen para poder, desde allí, poder generar un recurso propio, montar una estructura propia y tener una por ellos, un antagonista, un otro del otro lado de la frontera. Y la realidad es que vos podés generar una causa épica para los tuyos desde lo ideológico. Podés sedimentar tu pensamiento y está bien que tengas tu postura ideológica, pero muchas veces los enfrentamientos te llevan a conquistar más espacios de poder, te lleva a aglutinar a los propios, te lleva a acumular poder desde diferentes sentidos. Entonces, es comprensible que a algunos les sirva esa dinámica de relación con la alteridad desde la lógica con contenido ideológico de edificar desde la confrontación. Ahora, yo creo que está mal visto esto de pensar en las composiciones personales, la autocomposición, en los consensos, porque pareciera ser, dentro de la dinámica política, una tibieza. Esto dentro de lo que es la dinámica de la cultura política, porque hay una cultura muy arraigada de lo que debería ser la polarización. Hay una cultura muy arraigada que es yo con los míos, vos con los tuyos, y cada uno va buscando cuál es su enemigo para después tener una especulación política también. Ahora, cuando vienen esto de bueno, esta persona genera diálogo o algo por el estilo, se lo mira con malos ojos, cuando en verdad deberían ser todos los espacios de la política construcción de consensos, planificación para los diálogos cooperativos, búsqueda de espacios comunes, intersticios de posibilidad entre las personas, coser fragmentos entre los que se van generando grietas que después es muy difícil de subsanar. Y la verdad es que esto atenta contra la cultura política, pero a la cultura política se la sedimenta desde la ideología. Entonces vos decís, ¿la ideología está en juego o está en juego una práctica? Porque yo creo que cada vez el pragmatismo se va llevando puesta la ideología. Sí, la ideología es una palabra muy pretenciosa, claro, hoy en día. Y ese pragmatismo hace que haya mucha especulación detrás de esto y diga, yo con esto me quedo con mi núcleo duro, cuando llega la elección te gano la elección. Y entonces ahí entendés por qué elijo un contrincante que seguramente ese contrincante no le va a dar tanto el perfil como para poder competir conmigo. Y sigo construyendo desde mi propia estructura, una lógica de confrontación. Entonces, todo lo que tenga que ver con el camino del diálogo, con la búsqueda de consensos, hay cierto grado de aprehensión
en la cual es irritativo, es una tensión, es una fricción que existe también en la mirada, en la construcción del ojo clínico de las personas. Cuando alguien le dice, mira, sería bueno que en esto nos pongamos de acuerdo, sería bueno que en esto dialoguemos. El Congreso, por ejemplo, es uno de los espacios dialógicos más importantes que tenemos. Sin embargo, muchas veces las bravuconadas, los pases de factura, sobre todo en los ámbitos de los recintos, tiene que estar porque es parte del folclore de la política. Claro, claro. Ahora, hay muchísimos lugares que son mesas de diálogo y que existen y que son permanentes. Y estés donde estés, tenés que buscar también esos mecanismos consensuales para poder sacar leyes. Claro, pero hay una, vos fíjate que realmente la confrontación y a veces hueca, no fundamentada de confrontación, se da desde el propio poder, de las instituciones del poder, donde las agresiones y el maltrato y la descalificación es constante. Hay una frase que siempre me quedó cuando dicen: cada uno libra sus propias batallas, entonces respetá la batalla del otro. Entonces, como decía un psicólogo, cuando se enfrenta con un paciente y trata de abrirlo para que no se cierre y confronte y nunca lo pueda resolver o sacarle su problemática, supongo que hay que algo de psicología para lograr que el que está en el conflicto, ambos del conflicto, entiendan la otredad, entiendan la empatía, desarrollen algo de la empatía, para saber que el otro, dentro de su conflicto, está librando una batalla, ¿no? Porque es una tarea muy difícil abrirlos desde ese ángulo. Mirá qué interesante lo que traes, porque tiene que ver también con la condición humana. Tiene que ver también con la visión de la alteridad. Cómo miramos al otro, si le damos un lugar en nuestra existencia o no se lo damos, si al mismo tiempo lo reconocemos o lo respetamos o lo vilipendiamos. Y verdaderamente tiene que ver con la cultura esto. Esto tiene una base cultural enorme. Y en esa base cultural está también esos sedimentos que hacen a lo que son los estereotipos, lo que son también esas construcciones de esos estereotipos. Un estereotipo tiene 3 características. La primera es un significado. Esta persona para mí significa algo. La otra es una comparación. Y la última es una asignación, un rótulo, una etiqueta, un estigma. Y eso te lleva a la fobia y a los sismos. Ahora, cuando eso surge desde el poder, vos decís, ¿vos no estás generando una cultura de la violencia cuando eso lo ejercés desde el poder? ¿Eso no se asienta socialmente cuando desde el poder se hacen manifestaciones de odio o insultos innecesarios? Y yo creo que hay descalificación, como que el otro no puede existir. Bueno, este tipo de barbaridades que son parte de la política, uno debería decir, ¿no habría que erradicarla para tener una democracia más sana? Claro. Digo, una democracia con contenido, con calidad. Requiere gobernantes con más responsabilidad. Ahora, cuando los gobernantes tiran fuegos de artificio en nombre de construir lo propio, de ese modo, y la verdad que yo me pregunto, ¿no será que esto requiere una vuelta de tuerca? ¿No se dan cuenta que esto le hace mal a la sociedad? Quizás si lo linkeás o lo pones en sintonía con una sociedad cada vez más individualista, esto puede ser viable. Ahora, ¿qué tipo de sociedad vos estás fomentando desde el poder? ¿Y vos crees que le interesa al poder fomentar? Yo creo que le debería interesar. Vos sabés que creo que lo charlábamos antes. Yo a veces miro la hoja, disculpame, dale alguna cosa porque me estoy organizando. No, pero está bien. Pero yo me gusta mirar los ojos, pero a veces me pasa todo bien, todo bien. Mirá lo que quieras y es tu trabajo, aparte. No. Nosotros nos conocemos desde hace muchos años. Muchísimos años, sí. 30, y no hace ni falta 40, que mires, ya sé por dónde vas. No, y yo te trataba de decir que muchas veces desde lo que hace a la naturaleza humana, el tener bronquitas, tener disputas, el tener algún tipo de espacio de confrontación, y quizá te da algún grado de posibilidad de sentirte bien. Yo tengo un amigo que dice, no, pero yo me cada tanto sacás... Vivo en España mucho tiempo y usa la palabra cabrearse. Dice, yo me cabreo y después se me va, me lo saco de encima. Claro, pero vos cuando tenés responsabilidad política no podés hacer semejante pavada. Claro. ¿Por qué? Porque tenés
una responsabilidad de construir una sociedad también. Claro. Entonces, cuando yo quería llegar a la idea, y ahí fue lo de la empatía desde los ojos, no ojos, la idea es, si vos querés darle calidad y contenido a la democracia, podés también pensar qué tipo de país querés. Ahora, cuando a vos la democracia como tal no te importa, y la vas degradando desde el punto de vista de tu visión, porque la conveniencia está por encima de esos principios y valores, bueno, yo creo que se está replanteando en esta etapa esos principios y valores. Te hablaba de individualismo y te hablaba de una sociedad que no te lo terminé de decir, pero que sí que tiende cada vez más a la coexistencia que a la convivencia. Así como te dije, el consenso pareciera ser una cosa vacua, tibia. Bueno, la coexistencia hoy, vos allá y yo acá, cada uno en su lugar, pareciera ser que es el valor más preciado. Y desde ahí sí, se muestra quién escupe más lejos, quién tiene más poder, y estas cosas hacen que no podamos pensar en cómo convivimos dentro de lo que puede llegar a ser el respeto, la consideración, la empatía, como vos llamás, pero en verdad hay una palabra que tiene que ver con esto, el reconocimiento. Yo te tengo que reconocer en todo tu ser. Yo soy porque vos sos, yo soy porque vos estás. Yo no sería si vos no estás. Claro. Bueno, pero la realidad es que en política prevalece lógicamente el tema del pragmatismo por un lado y la conveniencia por el otro. Y todo es cálculo. Todo es cálculo. Entonces dejamos de lado principios superiores que tienen que ver con la responsabilidad institucional, política, y de generar cierto grado de influencia dentro de la sociedad para tener una mejor sociedad. Y me fijo en cómo voy a hacer para ganar la elección que viene. Vos sabés que yo el otro día me impactó. Yo viajo todos los días en tren Roca a mi barrio, Temperley, y a veces con el tren lleno y a veces no tan lleno. Y la gente es sumamente respetuosa, te lo juro, sumamente respetuosa con las mujeres. Hay casos excepcionales, obvio, con los lugares, con los espacios, con los permisos. En general es sumamente el 90%. Me acuerdo que una noche de mucho frío yo fui, no sé qué, pero atrás de Constitución, una zona bastante fea, los vendedores ambulantes, los que vendían, se saludaban, ¿cómo le va? Cagado de frío en la calle. Hay esa cosa de la necesidad... Sí. De la colectividad, de ser colectivo, de ser parte de una comunidad. Entonces, en esto que hablamos de la cultura, lo que habla mucho yo de la cultura, ese chamullo de la lucha cultural, ese que es muy difícil. ¿A quién puede emprender una lucha cultural? Cuando vos hablas de que la cultura se arraiga por décadas en un pueblo, no que vos de golpe hacer la lucha cultural porque yo tengo la varita mágica. Y cuando hablamos de izquierda, derecha, ultraderecha, de los políticos, de la devaluación de la política, de cómo ya no hay concepciones, ideas, desarrollos intelectuales o proyección hacia el futuro, el problema está en la conducción, en los dirigentes políticos de uno u otro palo, y no en la gente, me parece. Es la gente la que a veces es arrastrada, casi obligada a esa confrontación. Sí. Quizás deliré un poco, ¿no? No, me gusta tu apreciación para poder entrar en esto. Yo pregunto muchas veces si hay verdades todavía absolutas, ¿no? Exactamente. Y cuando cada quien construye su verdad como mejor le parece, y a partir de esos peldaños que va subiendo hasta llegar a decir, bueno, esta es mi verdad, esta es mi realidad, pero si sos categórico y crees que tu verdad va a imponer la verdad del otro, todavía ahí es complicado. Entonces, me parece que esto de la mancomunión de la sociedad que vive con otros, desde ese respeto al cual hacer referencia, hace que pueda haber también valores compartidos. O sea, los laburantes tienen un valor compartido. Yo lo veo en el sur. Yo viajo en Hay más valores compartidos que otra cosa. Hay muchos más valores compartidos. Si alguien está vendiendo en el tren, espera que termine de vender ese para pasar a vender el otro. Si alguien pasa por donde está alguno llevando adelante alguna actividad artística dentro de lo que es el subte o el tren, viene otro que está vendiendo, no sé, medias y le hace un golpecito de mano como diciendo, los dos estamos laburando. Eso existe, esa sociedad late, esa sociedad existe, esa comunidad existe como tal. Ahora, también tenemos determinado tipo de fragmentaciones que hacen a quién es quién, cómo nos miramos.
esos cruces, esas miradas cruzadas que existen entre si sos de acá o no sos de acá, dónde pertenecés, dónde vivís, porque en el tren nos encontramos todos. Yo viví en Bolivia. En Bolivia, cuando vivía, no existía el teleférico que hay ahora. Ahora hay un teleférico donde se junta lo del la zona, lo del Alto que vive, y la zona sur, que es la más paqueta de Bolivia. Entonces los del Alto con la zona sur se construyen en 6 asientos y dialogan. Antes no se juntaban en ningún lado. Bueno, el tren te junta. Claro que no es lo mismo juntarte en el Mitre que juntarte en el Roca, no es lo mismo que juntarte en el mismo Mitre que va hacia Victoria, desde Victoria a Mauwich. Claro. No, o sea, tenés segmentada también la sociedad. Y estas cosas parece una pavada, pero este tipo de fragmentos hace que todavía tengamos miradas cruzadas entre nosotros. Entonces consideramos que tiene que ver mucho con una concepción o una formación cultural, el tema de estar preparados para mediar en un conflicto, ¿no? Sí, mira, primero tener una actitud. O sea, hay que meterse en el medio del conflicto. La actitud es problema de una cultura. Claro, ¿no? Hay que meterse en el medio de un conflicto. Claro. Y te tienen que dejar entrar. Y para dejar entrar hay todo un trabajo que tiene que ver con la construcción de confianza. Y todo eso requiere tiempo. Y al mismo tiempo... Y mucha preparación intelectual. Sí, pero más allá de eso requiere que vos mismo puedas diseñar una estrategia como para poder trabajar con quienes tienen un conflicto. No a cualquiera dejan entrar en un conflicto para que pueda ayudar en el conflicto. Que esto es lo que hace que media. O sea, si vos decís, bueno, es un conflicto en una pareja, y posiblemente ya vayan mal predispuestos a cualquier tipo de espacio que se les genere como para poder dialogar, porque la mal predisposición existe. Pero después, cuando se empieza a hablar, tenés que tener técnica para que cada quien hable con el otro. Pero cuando ya los conflictos son políticos, son entre estados, son entre democracias internas que tienen problemas hacia el interior, al conflicto no lo tenés que pellizcar desde arriba exclusivamente. O sea, vamos a juntar en el nivel alto. Tenés que tener diferentes ámbitos de actuación. O sea, ¿cómo vas a trabajar con los sectores sociales que van a poder contribuir con el conflicto? ¿Cómo vas a buscar algunas personas clave que puedan contribuir con el conflicto de modo lateral, sin estar siendo el actor central del conflicto? Entonces, ¿a qué personas convocamos? ¿Qué espacios le vamos a dar a ellos para que puedan construir ellos alguna posibilidad de aporte al conflicto? Pero tenés que tener tiempo para hacer esto. Sí. Hay conflictos determinados entre países donde vos decís, bueno, voy a elegir 15 de cada lado sin que sean los actores centrales del conflicto. Y los voy a llevar a un lugar a que dialoguen, pero que digan sobre todo qué es lo que van a aportarle ellos al conflicto. Claro. Pero primero te tenés que tomar el tiempo de ver quién es quién, por qué elegís esos 15, qué tipo de aporte, y tenés que tener un presupuesto para juntar a los 30 en algún lugar. Bueno, hay muchas instituciones que trabajan de esto. Perfecto. De esto en el mundo, de esto en diferentes lugares, y cada vez se desarrolla más. Y resuelve conflictos. Vamos ahora a un corte y nos enganchamos con Karina a la vuelta. Hay Schopenhauer es un filósofo maestro de Nietzsche, ¿no? Por lo menos seguidor de Nietzsche, también Borges, Schopenhauer, decía que la voluntad antecede a la razón, que actuamos y luego pensamos. En un conflicto de mediación, digamos, la primera etapa de actuar para luego llevarlo a la reflexión debe ser un proceso complicado. Es buenísimo lo que traes, porque aparte de eso tenemos todos, mira, presupuestos que condicionan nuestros supuestos. Supuestos que te promueven hipótesis, claro, e hipótesis que te llevan a una acción determinada. Claro. Entonces, la voluntad y la razón metido con todo esto hace verdaderamente un cóctel muy interesante. Porque yo también actúo muchas veces y después digo, ¿y esto qué hice? ¿De dónde lo saqué? Claro, digo, ¿qué hice? Claro. Claro, ¿de dónde me salió? Pero hay cierto grado de predisposición que también se forma uno para eso. Claro. Entonces, bueno, la razón y la voluntad tienen que ir juntas también. Sí, tienen que acompasarse. Él decía que para acabar con el dominio de la voluntad hay que hacer una reflexión interna, se llama. Sí, introspección. Introspección, no me acuerdo. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos con Alejandro acá, una charla muy, muy interesante. Y agachamos con Karina un segundito.
porque no siento el corazón. Quiero inventarme un mundo de calor. Quiero vivir metido en mi canción. Crecí llorando promesas rotas y así aprendí a no cumplir las propias, a elegir bien a quién querer y a mentirme para creer. Voy a hacer base acá, voy a perder la calma, es mi soledad la que con un hijo sanará, o eso espero yo. No quiero más engaños, no quiero daños, nunca más. Quiero viajar buscando algo de amor. Quiero saber si tengo algún valor. Las marcas sucias que el pasado me dejó van a ser solo un mal recuerdo y no mi sol. Dormí sin cuentos, comí las sobras de padres lentos y madres sordas. Aprendí así a no querer y a mentir para pasarla bien. Voy a hacer base acá, voy a perder la calma, es mi soledad la que con un hijo sanará, o eso espero yo. No quiero más engaños, no quiero daños, nunca más. Bueno, volvemos acá con esta interesantísima charla con mi amigo Alejandro Nató sobre, bueno, una cantidad de temas que tienen que ver con la convivencia, la mediación, el acuerdo, la empatía. Varios temas salen de acá, ¿no? Esta hermosa noche acá en la Ciudad de Buenos Aires y en esta radio sónica más. Mi amigo Johnny, hace mucho que no lo veo. ¿En qué andas, Johnny? Te quiero ver a saludarte. Bueno, ahí la tenemos a Karina. ¿Estás, Cari, ahí desde Nueva York? Del frío neoyorquino, creo que hace como 20 grados. Me da risa porque vos decís qué linda noche y acá hace un frío espantoso. Y bueno, vivimos en lugares distintos. No te veo todavía, Cari. A ver, ahí Juan te manda al aire. Ah, ok. Estoy con un amigo acá, un amigo entrañable. Un gusto. Lo mismo. Bueno, Karina, ahí estás. Bien, ahí está. Ahora sí, sos una profesional de la cámara. Bueno, Cari, no sé, bueno, ahí están viviendo, yo lo tenía decía Aldo, porque Nueva York es Nueva York y Estados Unidos es Estados Unidos. Como ahí son demócratas, no les preocupa mucho lo que haga Trump, ¿viste? Si va a Milei, Nueva York es Nueva York, ellos son
neoyorquinos, ¿no, Cali? Eso hablamos el otro día. Somos neoyorquinos, pero se siente Trump. Se siente Trump. Acordate que Trump vivía en Nueva York. Claro. En la 56 y Quinta está la Trump Tower. Claro. Así que y ahí está toda la custodia policial, como si él estuviera viviendo. Claro, sí, sí. Además, claro. Bueno, contanos qué pasa con esta nueva, no sé qué nombre tienen, no son las Son como órdenes- decretos, decretos. de necesidad y urgencia. Ah, exactamente, como hizo Camila. Exacto. Estoy fuera de la cámara, yo te quiero ver a vos, pero estoy fuera, Sí. estoy mejor, sí. Sí, Contanos mira, entonces. lo más importante de los decretos es que empezó con el tema de las deportaciones a los inmigrantes ilegales. Ya empezaron. Mandaron 1.500 militares al borde con México. Se han suspendido todos los pedidos de asilos y va a estar considerando a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. Ujú. O sea, van a poner Eso a los sería en el inmigrantes borde. como parte de los inmigrantes parte como de organizaciones terroristas para justificar la presencia del ejército. Sí, porque están diciendo que son los carteles los que están trayendo a los inmigrantes ilegales. Ajá. Le está dando más dinero traer tráfico humano que tráfico de drogas. Ujú. Y sí vi que había una primera deportación hoy que lo subían a los aviones, un grupo de gente que con antecedentes, gente que está en el sistema relacionado con algún antecedente penal, por eso lo eligieron y lo reportaron. No, mira, la prioridad es sacar a los criminales, Ujú. pero la verdad, al que agarren que sea ilegal, lo van a volar afuera de Estados Unidos. Mm. No les interesa. Hoy leí, viste que... Eh, Sí, perdón. Decime, Cari. Ayer hubo un raid en el estado de al lado de Nueva York, en New Jersey, y se fueron a un, digamos, como si fuera un supermercado, donde saben que va a haber latinos y sabían que iba a haber alguno que era ilegal trabajando, y los levantaron Ujú. y los van a deportar. Ujú. Están haciendo cosas así, van a empezar a ir a las escuelas y a las iglesias. Tremendo. Entonces, cuando los padres o las madres vayan a llevar a los chicos a la escuela, los van a detener. Cuando van al domingo a la iglesia, los van a detener. Ujú. Tremendo. Escúchame, Tremendo. Hoy leí que a los Trumps, los que se identifican hombres y mujeres, no van a ir más a cárceles de mujeres, Se acabó. van a ir a cárceles de hombres. Determinaron, mira, esto es otra de las cosas, espera que me voy a fijar acá. Acá dice, el gobierno solo reconoce la existencia de dos sexos Ujú. y ya no se puede reasignar o cambiar el sexo. Pero hay un montón de documentos que figuran que han cambiado de sexo, muchísimo. Cuando vos eras adulto, te podías cambiar. No se puede hacer más eso. ¿Y cómo toma la sociedad neoyorquina estas medidas? Hay que son todos demócratas. Mira, te digo la verdad, yo no sé cómo se va a aplicar eso en el estado de Nueva York. Probablemente no nos afecte, Mm. porque todo lo que Trump hace es a nivel federal y después él siempre quiere que cada estado tenga una política individual, Ujú, porque estamos en una confederación, ujú, está claro. no es una república. Ahí escuché que a un juez ya le puso el primer amparo al tema de que los chicos nacidos en Estados Unidos no pueden tener la ciudadanía norteamericana. Bueno, sí, pero eso es para los hijos Inmigrantes, de inmigrantes ilegales. sí, claro. No va a correr eso. No, porque está en la porque Constitución eso. está claro. en la Constitución. Nació en Estados Unidos y Está en la ciudadano Constitución. norteamericano. Es como lo... Muy bien, Cari. Bueno, ¿hace mucho frío ahí entonces? ¿Cómo Hace está? muchísimo Vos que frío. decías que había nieve, tormenta de nieve, que decías que no. ¿Cómo dicen Hay eso y mira hielo. ahora? ¿Eh? Mucho hielo
Y está haciendo mucho frío. ¿Estás metida en el departamento ahí, caliente? No salgo, solamente salí el martes y el jueves para ir a la oficina a trabajar y nada más. Bueno, Cari, te agradezco el informe que trajiste, así que nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Besito, un gusto, Cari. Y sigan disfrutando del buen clima. Sí, mucho calor. Chao. Chao, gracias. Chao, un gusto. Chao. Bueno, ¿qué pensás de esto? Ya que hablamos un poquito de todo, ¿no? Ya que sí, me parece bárbaro que podamos conversar de esto también. Yo creo que políticamente esto está medido, hay determinado tipo de actitudes que van más allá de lo que se piensa o no se piensa. El tema migrante lo prometió en campaña y dijo que él iba a ser muy duro con los migrantes y es sintomático, pero los mismos latinos que ya estaban de algún modo regularizados dentro de Estados Unidos, votaron también a favor de Trump. Sí. Lo mismo que afrodescendientes, votaron también a favor de Trump. Entonces uno empieza a analizar y decir, bueno, ¿cómo está la sociedad que vos le anunciás que le vas a hacer algo a su colectivo y sin embargo, si vos estás mejor que algún otro dentro de tu colectivo, no sos solidario con los demás? Aceptás eso y decís en buena hora, porque esto a mí me conviene. Y acá es donde antes charlábamos sobre qué tipo de sociedad tenemos, que vamos cada vez más a la coexistencia que a la convivencia, pero también decimos, ¿queda esto de comunidad o es algo idílico cuando pensamos en comunidad? Donald Trump tiene muy claro que algunas consignas que él llevó a la campaña, la gente lo votó para eso y lo está haciendo. Él habló que tenía 3 ejes dentro de la campaña, uno de ellos era la deportación de aquellos que habían cometido delitos. Acá acaba de explicar Karina que es una especie de cacería humana lo que están haciendo. Y que van por los irregulares de todo tipo. Ya no les importa si esa irregularidad tiene que ver con alguna cuestión de desarrollo en el mismo Estados Unidos, si tienen un hijo o no tienen un hijo. A mí me ha tocado estar del otro lado de la frontera, en Tijuana, en un acto de reencuentro por la convivencia que se hizo en la frontera en la reja. Hay un muro que tiene una partecita que es una reja nomás, que obviamente son 2 rejas, una que está del lado de Estados Unidos y otra que está del lado de México. Ese día, el día del reencuentro, que en verdad se festeja por los derechos humanos, se abre una reja que es la de Estados Unidos y permite pasar a la gente del otro lado casi para confraternar, tocarse las manos con sus parientes que están del otro lado. Y claro, y había algunas personas que tenían un discurso que era erizante desde el punto de vista de lo emocional. Y decían, a mí me cazaron como un animal y me tiraron del otro lado, pero yo tengo a mis hijos allá. Ahora, hay una cosa. ¿Ustedes creen que con mis hijos de allá yo no voy a hacer todo lo que tenga a mi alcance para volver? Así tenga que dejar la vida, yo voy a tratar de volver. Claro. Entonces digo, estas cacerías que son más que nada simbólicas para la foto, para mostrar que verdaderamente sos duro y que esa mano dura garpa políticamente, hablando de la primera medida del gobierno, claro. Hablando de terminología política, esto garpa políticamente, entonces lo hago y lo hago el primer día, no espero, o sea, esto es efectismo puro. Y estas medidas efectistas lo único que tienen es, bueno, la inhumanidad detrás de, o sea, las bravuconadas desde el poder, decir que te vas a quedar con que el canal de Panamá de vuelta, volver a decir que Canadá tendría que ser el Estado 51. Canadá y Finlandia. Claro, y quedarte con Groenlandia, quedarte con Groenlandia, entonces Groenlandia te metes con Dinamarca. Hay que ver, y Dinamarca no es un país común. Chiquito. Es estratégico desde el punto de vista de su lugar en el mundo, lo que implica eso en el mundo. Y la verdad que estas batallas geoestratégicas que da son todas para poder mostrar que de algún modo se reposiciona en lo que podría llegar a ser, yo soy el garante del nuevo orden mundial. O sea, puedo con los míos, le voy a garantizar cosas a los que están aquí, me votaron, para eso me votaron, por eso voy a sacar la gente que no está regularizada. Pero después hay algunas cosas que yo he trabajado mucho,
sobre todo en todos los estados de la frontera norte de México. Estuve en Baja California Norte, estuve en Sonora, estuve en Tamaulipas, estuve en Ciudad Juárez. Y la verdad es que vos ves que el impuesto directo al consumo que paga la persona de México o de otros países de Centroamérica en Estados Unidos se paga con creces su presencia. Y después, hoy en día está $14 la hora, el pago mínimo de la hora en Estados Unidos, en los lugares donde no explotan a la gente. Y el piso es muy bajito porque están los migrantes, esos no regularizados, que hacen ese trabajo, que bajan el piso y hacen ese trabajo. Claro. Entonces, tal cual decimos, los necesitan. Claro. Entonces, todo esto es por la galería, porque por otro lado también con los latinos que han dejado pasar. Y la verdad que esto ya no va de demócratas, republicanos. Obama fue el que peor los trató. Así es, te iba a decir eso. Y es demócrata. Entonces ahí me decís, bueno, New York son demócratas, esto no va a pasar en New York. Y yo te digo, no sé. Claro. Yo voy mucho a New York, mi hija vive en New York. Y hay muchos, sí, han mandado de Texas muchos a Nueva York. Esto que pasaba en nombre de las bravuconadas, Texas, que es un estado republicano, fue mandando camadas de gente arriba de ómnibus, como diciendo, arréglense, demócratas. Te los tiro por la cabeza y vos te arreglás con esto. Cuando termina siendo en verdad un negocio también, que lo hacen los propios vos sabés que Karina comentaba nacionales, los propios nacionales de Estados Unidos tienen el negocio de cruzar gente por la frontera. Sabés que te ya contaba Karina, yo digo, en el 76, cuando me fui de gobierno militar, crucé ilegalmente la frontera de México. Mirá. La recorrí toda. Tenés esa experiencia. Y hasta que la crucé por Tijuana, salí el Laredo, caminando la crucé solo. Sí. Me ayudó un mexicano, pero no crucé solo, una historia larga. Y estuve 2 años viviendo en Nueva York, ilegal. Irregular, ilegal, no hay personas ilegales. No, tenés razón, como no dice Manu Chao. Exactamente, estoy de acuerdo con eso. Pero para ser abogado del diablo, tuve 2 amnistías, después me vine, había amnistía en esa época. Hay un problema, digamos, por algo la gente puede decir, ¿por qué votan? ¿Y por qué los latinos? ¿Y por qué los cubanos? De hecho dice, bueno, ya estoy yo, basta. Sí, yo ya pasé. Claro, ya pasé. Pero también hubo el problema de migración en el mundo, vos sabés mejor que yo porque estás en todos estos temas, es un problema serio. Y en Estados Unidos, como en Europa, en todo Estados Unidos, es el lugar donde mayor inmigrantes convergen y se transformó en un problema social, no solamente para los gobiernos, sino para la propia comunidad. Nos contaba Macarina el otro día que la mitad de los hoteles del turismo, el gobierno los alquila para los inmigrantes. Y se ha dado una situación de derechos ya concebidos de los inmigrantes, que ya te lo plantean como un derecho, que en cierta forma confronta a los otros en los derechos, con lo cual hay un descontento en cierta parte de la comunidad norteamericana sobre este aluvión de inmigrantes que se fue dando en el último periodo, y tienen terror a los 4 millones que se van a ir ahora de Venezuela. Mira, yo te lo llevo a algo de la vida cotidiana. A mí me tocó ser defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. y discutíamos con algunos lugares de salud que los llaman hospitales de frontera. Estos son el Santoyani y el Argerich. Frontera por la provincia. Frontera, a ver, entendámonos. Esos hospitales de frontera se discutía quién pone la nalga y quién pone la jeringa. Si la nalga viene del otro lado de la General Paso del Riachuelo, y viene la discusión de por qué yo te voy a poner la jeringa. Uh-huh. Cuando la salud es un derecho humano, de todo. Entonces vos me hablás de superposición de derechos. Y esto es algo que en verdad no debería estar ni siquiera en la discusión. Pero no porque vivís del otro lado de la General Paso del Riachuelo, sino porque sos una persona y que tenés derecho a la salud. Ahora, esos derechos que tienen las personas siempre mueven esto de los costos de los derechos, los presupuestos. O sea, ¿quién paga este derecho? Y yo que soy de acá, ¿por qué te tengo que dejar a vos que vos utilices de mi presupuesto parte? Bueno, esta narrativa que es perversa existe en todo lado del mundo. En el mundo entero. Siempre hay un otro a quien despreciar y siempre ese otro viene por la tuya. Esta lógica de tensión que
vivís en cada uno de los países se maximiza cuando está el migrante. Entonces no es solo xenófobo aquel que mira mal al otro por determinado tipo de cosas, sino aquel que confronta permanentemente con lo que implica que vos crees que vos tenés más derecho que el otro por ser de ahí. Y yo sé que me voy a llevar la mitad de la hinchada en contra en esto. Es más, cuando yo era columnista de algún programa y sacaba estos programas, estos problemas sociales, siempre tenía mensajes de todo tipo cuestionando. Pero lo cierto es que en materia de derechos, las personas tienen derecho a la salud y a la educación por igual en el mundo. Para mí no debería haber fronteras en el mundo, en realidad, ni naciones. Yo lo comparto ideológicamente también, pero hay mucha gente que no lo comparte ideológicamente, más allá de que esto sea un derecho. O sea, hoy hablar de derechos humanos, rápidamente muchos lo combinan con zafaronismo, puerta giratoria, la seguridad para los delincuentes, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no hay, o garantismo, ese garantismo mal utilizado dentro de los medios de comunicación. Y lo cierto es que no hay derechos sin garantías. Claro. Vos si no tenés garantía, no tenés derecho. Claro. Yo lo que voy, Ale, es que aunque yo considero, puesto el hermano Chau, Mano Negra, sobre el tema de inmigrantes, no me gusta, pero es de fe, la como la letra, que no existen inmigrantes en el mundo, todos somos inmigrantes, si querés, realmente, porque todos somos inmigrantes. Lo que quiero decir es que también los políticos desarrollan mal sus políticas públicas hacia los inmigrantes y hacia su propia comunidad, que se logran desbordes que luego generan reacciones reaccionarias, digamos, porque ciertas áreas demócratas de Estados Unidos no se han hecho cargo de la migración, no lo han ordenado, no lo han incorporado a la sociedad, no lo han hecho compatible con el resto de la comunidad, sino lo han hecho como han armado distintos yetos en Nueva York, en otros lados, donde esa diferencia han agudizado los enfrentamientos. Por eso no he hecho tanto la culpa al pueblo norteamericano, sino la mala gestión de la política migratoria. Y luego, que es utilizada por gente como Trump para que la gente lo vote. Y la gente lo vota no porque son todos unos guachos. Y eso yo siempre digo que Estados Unidos nunca se hizo la autocrítica con el racismo, con el tema de los negros, la esclavitud, nunca. Le piden a los alemanes que se hagan la autocrítica, ellos nunca se hicieron cargo cuando trataban a los negros como animales. Bueno, todavía está el Ku Klux Klan ahí. Claro, pero consideraban que el negro no era humano. Eso es tremendo, digamos, como los alemanes. Hay una película, El Mayordomo, que muestra todas las secuencias de todas las etapas en las cuales tuvieron que vivir los afrodescendientes para poder ser reconocidos de algún modo. Que había una canilla para un afrodescendiente y una canilla para un blanco. Y no lo consideran humano, digamos. Cuando el pueblo de Goza hace autocrítica que en un momento consideraban que la gente de color no eran humanos, eran monos. Ahora digo esto, no le echo tanto la culpa, sino a la gestión de gobierno, mala gestión demócrata en este caso, y no sabemos qué va a pasar con la... Por algo la gente los vota, digamos. ¿Me entendés, Ale? Sí, bueno, a ver, los demócratas no dejaron... títere con cagada cabeza sin hacer, digamos. Claro, vos lo quisiste decir. No, yo le digo, hablo así, a cada vez hablo así. Y esa cagada sin hacer realmente tiene un costo. Y Biden se mostró como muy impotente en la última etapa de gobierno, ya estaba como deficiente desde el punto de vista de sus capacidades. A mí me tocó trabajar con Jimmy Carter. Sí, Jimmy Carter fue considerado un gran ex presidente de la nación, pero un presidente tibio por los propios... dubitativo. Claro, dubitativo, que tomaba decisiones que no eran favorables para lo que era el interés nacional, como por ejemplo, bueno, reconocer que el canal de Panamá era de los panameños. Este tipo de cosas que fueron mal vistas y que luego el espesor de su personalidad tomó una dimensión de enormidad, sobre todo en las gestiones que hizo en nombre de la paz, de la democracia, de la resolución de conflictos en el resto del mundo, y por la salud en África. Pero eso lo fue construyendo después. Ahora, vuelvo a esto de los demócratas en el poder. Hay una mirada que está construida también desde factores de poder de Estados Unidos, como el Club del Rifle, las personas que verdaderamente tienen dominio sobre lo que es el poder político real,
que requieren de una construcción política de la mano dura, la firmeza, el proteccionismo, la mirada de lo nacional. Y queramos o no, esta es la impronta que le marca Donald Trump a su proyección política y ganó las elecciones con este criterio. Yo vengo a garantizarle a ustedes que van a estar mejor conmigo. Claro. Entonces, ¿quién linkeó mejor con la agenda ciudadana? Terminó siendo aquel que le prometía a la gente que volvía a los viejos valores y acá que pasó hicieron algo la parecido. construcción de nación. Y acá hubo un modelo muy parecido. Acotaron con el tema. Hay temas que yo digo, bueno, igual tenemos 4 minutos, digo, cuando los conceptos que han hecho a este pueblo, digamos, reconocido como derechos humanos, igualdad, han sido tan mal usados, manejados, manipulados, que ha generado una reacción en contra, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que igual también hubo una manipulación por parte de muchos actores mediáticos que fueron manoseando demasiado esta figura. Pero viste lo que pasó con Formosa en la época de la... Hay lugares donde realmente no llegaba a derechos humanos, gente muerta en los calabozos, y de golpe salían todos atrás de Bartle porque, digamos, que está bien que está acá. Eso la gente lo entiende. Sí, lo que pasa es que muchas veces en la administración de poder no se administra bien tampoco las políticas de derechos humanos. Se habla de derechos humanos y no se administra bien la política de derechos humanos. Si no, los sistemas carcelarios serían mejores. No, claro, no resuelve ningún problema, agudiza el problema. Y la verdad que más allá de agudizar el problema o profundizar el problema, sigue habiendo determinado tipo de cosas allí dentro que vos decís, mirá, esto no es garante del trato humano, ni siquiera el trato humano. Entonces, este tipo de cosas indudablemente requiere, más allá de pensar un modelo de país, más allá, acabar con la diátriba e ir a las acciones concretas. O sea, esto se hizo bien o se hizo mal. Esto, por más que lo reivindiques de este modo, ¿cómo lo hiciste? Y hay veces que se habló de más y se hizo de menos. Y esto se paga también. Esto se paga políticamente también. Por eso hoy hay un discurso antagónico al anterior discurso. Sí, pero cuidado con lo que fue la manipulación de los derechos humanos en nombre de muchos que banalizaron, que maltrataron los derechos humanos también desde la figura de la diátriba de la discusión periodística. Cuando digo cuidado con esto es porque los maltrataron desde el periodismo también. Sí, seguro. Yo a veces te hablo, bueno, ya tenemos terminado, te hablo desde un tipo que estuvo 3 o 4 veces preso en el gobierno militar, digamos. Yo tuve 4 veces, digamos. No te hablo de un lugar donde decidiste... Pero hay una militancia antiderechos. Sí, hay una militancia. Sí, hay, y no hay duda que si bien las antinomias derecha-izquierda generan una resonancia que podría llegar a ser superada por otro tipo de lógica, indudablemente la derecha cada vez se pone más, y la derecha en serio cada vez se pone más, en esto del discurso de ser antiderechos, porque le da cierto grado de ascendencia social. Si no hubiera consenso no lo harían. Sí, hay consenso. Entonces, ¿cómo se construyó y dónde se construyó ese consenso antiderechos? ¿Se construyó solo desde la política o también en lo social se va construyendo? No, los medios hicieron. Bueno, tuvieron una influencia enorme. Obvio, los medios de comunicación son centrales en la generación de agendas, de opiniones. Bueno, tenemos que ir yéndonos, viene un programa ahora. Gracias, Ale, por venir. Fue muy interesante el programa, la verdad, un buen nivel. No viene, bueno, igual. Bueno, joya, igual no me puedo pasar de la hora. Juan es un capo, pero la verdad, Juan, no vino nadie programa que después. Pero bueno, me gustaría que coordinemos para que vengas más seguido. Con mucho gusto. Inclusive me gustaría cada 15 días, porque es muy interesante que tenés estas cosas, porque en algunas cosas es como que no coincidimos y produce el debate. Claro, no tenemos que pensar igual, ¿no? Y el debate que estamos produciendo es de un nivel, para mí, interesantísimo. Creo que es uno de los mejores programas para mí que he hecho desde que estoy acá, no sé, 3 años, cuánto hace que estoy en esta... ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? Te tengo perdido, te quiero ver. Bueno, gracias, Ale, y bueno, te espero de vuelta. Sí, pero entre otras cosas, qué lindo haberte reencontrado. Sí, igualmente, ¿no? Para mí. Porque hace como 30 años. 30 años nos conocemos mucho, nos queremos mucho. Y coincidimos en tantas cosas. Y coincidimos en muchísimas cosas y hubo un desencuentro así durante 30 años. Sí, cada uno creyó por su lado, ¿no? Sí, pero qué lindo verte ahora, qué lindo verte igual yo te seguía en las redes. Tan grande.
Te veo enorme. Tan viejo, decía. Sí, también. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo viernes acá en Sónica Más, en el programa Debate y Convergencia. Lean también nuestro periódico Debate y Convergencia en esta hermosa ciudad de Buenos Aires. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires y llegando a todo el mundo, con estudios en Avenida Callao 194, transmite Sónica Más, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 9.